¿Ok? Vamos a hablar ahora sobre la analgesia del parto. Es un punto importante dentro del manejo del trabajo de parto y del parto, ¿no es cierto? El anestesiólogo participa en muchos aspectos en cuanto se refiere a la parte ginecológica, indudablemente que sí, participa pues en todo lo que es la parte de diagnóstico, por ejemplo, la paroscopía diagnósticas, ¿no es cierto? Y para todo lo que es la cirugía ginecológica, colporrafías, ¿no? Histerectomías, ovorectomías, todo lo que sea la cirugía ginecológica. Y en la parte obstétrica participa en dos partes, en hacer la analgesia del parto, que ahora vamos a ver cómo es, y en el parto quirúrgico, ¿no? O sea, la operación cesárea. Y también participa en el primer trimestre del embarazo, eh, haciendo procedimientos diagnósticos y o, por ejemplo, legrados y uterinos, ¿no? En la parte anestesiológica. Bien, entonces acá tenemos, recordando un poquito la anatomía, ¿no? El dolor uterino, cómo se desarrolla, ¿no? Existe a nivel de la inervación nerviosa, tenemos el plexo uterino, ¿no? Los ganglios y el plexo pélvicos, y los nervios y los plexos hipogástricos, etcétera, ¿no? Todo esto está más o menos a nivel de los nervios espinales de 10 y de 12, y lo que salen este plexo. Bueno, este es el pineo famoso que nosotros, y muy preciado, que nosotros los anestesiólogos también sabemos valorar y cuidar sobre todo, ¿no? Muy bien, porque nosotros tenemos una realidad diferente. El obstetra trabaja con la madre y el neonatólogo trabaja con el niño. Y nosotros los anestesiólogos estamos en medio acá, porque tenemos que dar anestesia a una mujer, ¿no es cierto?, que en el peor de los casos pesa 50, 55, 60 kilos, y con otra persona adentro, que es el feto, y que pesa 2 kilos 500, 3 kilos o 3 kilos 500. Entonces, el arte es cómo compatibilizar los fármacos y los anestésicos que sean bien para los dos. Son dos realidades muy diferentes. ¿Ok? Bien. Entonces nos preguntamos, ¿existe realmente el dolor durante el trabajo de parto? ¿Es así o no es así? ¿Me quieren contestar si es que me escuchan bien? Se le escucha bien, doctor. Así lo escuchamos. Gracias, muchas gracias. Ya. Vamos a ver si es verdad esto. ¿Cuál es la magnitud del dolor en el trabajo de parto? Realmente, si existe, bueno, vamos a ver cuánto es la magnitud. ¿Cierto? Dice acá, el 80% de los profesionales manifiestan que sus pacientes presentaban dolor suave, mientras que el 72% de las pacientes preferían haber sentido un dolor intenso. Son dos realidades, ¿no es cierto? Los profesionales, claro, para ellos no les dolía, ¿no? Ellos no sentían el dolor, el dolor de la madre, la embarazada. Por eso que ellos dicen que había un dolor intenso. Un trabajo muchos años, hecho por Not Bad, ¿no? Y que está en casi todos los listos del texto de este tesis. La revista británica de obstetricia y ginecología desde el año 93 escribió y selló esto y ya dejó bien sentado cómo es esto. Y dice ahí en su texto, el parto se acompaña de un intenso dolor, cuya sola presencia constituye una indicación clara para el empleo de una técnica analgésica, más allá de cualquier otra consideración de tipo médico. Fíjate que tú te dices que es una empleo de una técnica analgésica, no dice anestésica. ¿Okay? El médico, tanto el ginecólogo, los obstetra como el anestesiólogo, nunca deben ofrecer a la madre quitarle el dolor del parto. Lo que se hace es disminuirle un 60, 70, 80%. ¿Se puede disminuir abolir el dolor del trabajo de parto? Por supuesto que los anestesiólogos estamos capacitados, pero sería ya a un costo muy alto que podría afectar al feto. ¿Por qué brindar analgesia del parto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque en esta época moderna no es necesario,
sobre todo las alumnas pues, son mujercitas, no sé si hay alguna mamá en el aula ahorita, pero esto viene de tradiciones, de siglos atrás, ¿no es cierto? O sea, el parto incluye pues dolor. Las mujeres están mentalizadas a esa situación, ¿no? La abuela pues le dice a la madre y la madre a la hija. Sí, pues hijitas somos mujeres, he tenido hijos, he sufrido, tú también vas a tener hijos y vas a tener que dar a luz y eso vale. Entonces ya la mujer viene como que hay un paquete que supone embarazo, ¿no es cierto? Hinchazón de piernas y al final dolor para tener al hijo. Entonces es algo que es considerado como dentro del parto normal, que haya dolor, ¿no? Pero además existe el estrés materno, ¿no? O sea, eh, esa primera experiencia en la mujer, ¿no? Que se la pueden contar su abuelita, su mamá, pero no es lo mismo que sentirla uno mismo. Entonces crea un estado de estrés, ¿no? Este estado de estrés, como usted sabe, existe el síndrome del estrés, ¿no? Que está caracterizado por taquicardia, hipertensión, etcétera, ¿no es cierto? Entonces produce cambios hemodinámicos. Otra consideración es que brindar analgesia en el parto produce beneficios, ¿no? Que pueden alcanzar incluso al recién nacido. Entonces aquí tenemos razones. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que no se debe, pues, en esta época moderna, incluir como que está dentro del paquete para ser madre el que haya necesariamente dolor. Muy bien. ¿Cómo repercute el dolor en la fisiología materno-fetal? Habíamos dicho que existe el síndrome del estrés. Esto produce una actividad adrenérgica, se va desarrollando una actividad simpática, ¿no? Y aumento del gasto cardíaco. O sea, taquicardia, ¿no es cierto? Puede haber aumento de presión, estrés, tensión, etcétera, ¿no? Todo eso va a haber un consumo, aumento de oxígeno, que va a llevar a la madre a hacer una hiperventilación, sobre todo cuando se van a producir las contracciones. ¿Cuáles son las consecuencias de toda esta modificación fisiológica generada por el estrés o el miedo o por el dolor ya mismo? Ahora lo vamos a ver. La consecuencia es que va a haber una desaceleración fetal, ¿no? Por una transferencia de lactato y una acidosis fetal. Entonces, fíjense, el no generar dolor o un estado de tranquilidad en la madre puede desarrollarse todas estas circunstancias, incluso llegar a producir una acidosis fetal que ya originaría un estado patológico del feto y que podría llevar a una cirugía de emergencia, una cesárea. ¿No? Bien, analgesia del trabajo de parto, ¿por qué demoró en aplicar la analgesia? Sobre todo en el área de Occidente. Entonces, si ustedes recuerdan, ¿no? En el Antiguo Testamento, en capítulo 16 del Génesis del Antiguo Testamento, donde Dios, ¿no? Maldice a la mujer, ¿no? Y le dice, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos, con dolor darán a luz a tus hijos y necesitarás de tu marido. Y así sigue el texto de este capítulo, de Génesis. Entonces, eso era, usted sabe, la religión hasta ahora tiene mucha influencia en el mundo, ¿no? Y entonces, sobre todo en la parte del cristianismo, evitó que se desarrollen técnicas porque nadie se atrevía a contradecir los designios de Dios, donde la mujer, hablando en grueso, debería parir con dolor porque había sido maldecida por Dios. Entonces, eso fue una de las grandes razones por las cuales no se desarrollaron técnicas para abolir el dolor. Aquí tenemos, ¿no? Una figura de la época, más o menos, en 1800 y tanto, ¿no? Eh, cómo se sentía el parto en aquella época. Ahí está, tenemos acá la parturienta, la comadrona, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas especies de bufos que están haciendo chistes y tratando de hacerla reír. Aquí una parte de consolándola, ¿no es cierto? Porque ya en esa época se sabía, ¿no? Que si tú le dabas consuelo, le apoyabas a la persona, podía disminuir el efecto del dolor. Y en esa época se creía que haciendo los chistes podrían hacerla reír
y disimular un poco el dolor, ¿no? Y aquí están unos animalitos que están esperando la placenta. Este cuadro es famoso, ¿no? Bien, veamos. La analgesia obstétrica puede ser dos tipos, regional, ¿no es cierto?, o general. Veamos todos estos tópicos. Definición. Se denomina así la aplicación de una variedad de drogas anestésicas y analgésicas en los espacios corporales, y especialmente en el espacio epidural o espinal, o fármacos sistémicos con la finalidad de aliviar el dolor durante el trabajo de parto y el parto en sí. Tenemos varios tipos dentro de la analgesia regional. La más conocida por todos es la analgesia epidural, ¿no es cierto? Es muy conocida y la que más se practica actualmente, ¿no? Pero existen otras variedades que los anestesiólogos conocemos. No nos vamos a detener ahí, tal vez en la espinal en algún momento, ¿no? Pero solamente nos quedamos con la analgesia epidural y espinal. Esto de acá dependerá de cuadros ya muy específicos. Criterios. ¿Cuáles son los criterios? O sea, ¿cuáles son? ¿Con qué criterios se aplica? Debe haber una aceptación escrita, o sea, el consentimiento informado. Debe haber primero un trabajo de parto ya activo. ¿Okay? Una presentación debe estar encajada, la cabeza ya debe estar encajada. No debe existir una desproporción cefalopélvica. La incorporación mayor debe estar a mayor de 80%. Ustedes ya saben, ustedes saben qué significa, ¿no? Incorporación mayor de 80%. Y tiene que haber siempre una coordinación con el obstetra. Si el obstetra, no es que el obstetra quiera ordenar o autorizar, sino que debe trabajarse junto con él y él debe decirnos si esta paciente se presta para hacerle una analgesia obstétrica. Y obviamente, acá está el obstetra, y obviamente la solicitud y la aceptación escrita de la paciente. Indicaciones analgésicas y obstétricas. Las analgésicas, solicitud específica de la madre, o sea, la madre, generalmente las primerizas no soportan mucho el dolor, en realidad es un dolor fuerte, ¿no? La existencia de dolor, que sabemos que existe, el estrés materno, que ya nos hemos dedicado y mencionado sobre este tema, y la posición ocípito-posterior. Entonces todas estas y otras más son las que llevan a que se le practique a esta persona, ¿no?, técnica de analgesia del parto, no de anestesia, sino analgesia del parto. ¿Ya? Otras indicaciones, las que tenemos aquí, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían las contraindicaciones? Rechazo a la paciente no. Hay pacientes que tienen por cultura, ¿no? Por ejemplo, el parto en agua, ¿no? Su creencia, ¿no? Acá también nosotros tenemos en Perú, en muchas zonas de América, ¿no? En las zonas altoandinas, ¿no? En la zona de la selva, ¿no? Hay zonas de la selva que son tribus que ni siquiera el médico puede entrar, ¿no? Yo recuerdo de un exalumno nuestro de acá de la Ricardo Palma que le tocó hacer su serum en la zona de la selva. Y ellos recorrían pues en la canoa con la enfermera y un técnico, así de cada determinado trecho, yendo por el río, hay un conjunto de casas, unas 5, 6, 8, 10 chocitas, y van visitando haciendo trabajo médico. Y en una de esas llegó una señora de una tribu, de ahí de una nativa, estaba en trance de parto, ¿no? Y entonces, bueno, como suele ser de nuestra cultura occidental, quiso atenderla y para mala suerte de él, regresaba al marido del monte del campo
y en eso se entera y casi lo mata con flechas al colega ya, ¿no? Por, no permiten, ¿no? Que sus mujeres sean vistas por otros hombres. ¿Aló? Bien. La coagulopatía, ¿por qué? Porque se va a hacer punción, se puede hacer un hematoma en la zona epidural. Infección del sitio de la punción. Si no tienes el equipo como para hacer analgesia, las agujas, los catéteres, etcétera, la droga, la impericia del médico, ¿no? Hay médicos que son muy, como se diría, aventados, ¿no? Si hay hipovolemia, porque el procedimiento va a ser la colocación de una anestesia epidural que va a producir una baja tensional, ¿no? Doctor lumbar crónico. No porque esté necesariamente contraindicado sensu estricto, sino que si tú le haces una punción lumbar a una persona que tiene un dolor lumbar crónico, entonces puede ocurrir de que se coja de eso para decir que ya quedó mal, que desde que le hicieron la inyección está peor y qué sé yo, ¿no? Es mejor evitar. Deformidad de la columna, enfermedad neurológica previa. Equipamiento básico, siempre debemos tener una fuente de oxígeno, una fuente de aspiración, tanto para la madre como para el feto. Fármaco y equipo completo para hacer una RCP materno o materno-fetal. También equipamiento para mantener la vía aérea y la ventilación a presión positiva, un ventilador o un ambú, por lo menos. Equipamiento para monitorizar y realizar el bloqueo regional. Entonces, este es el equipamiento básico, ¿no? La técnica, ¿no? Puede ser epidural, por ejemplo, ¿no? Evaluación general previa, como cualquier preoperatorio, y colocar una catéter venosa. Desde el año pasado, ¿se acuerdan? Yo vengo insistiendo, todo paciente crítico, porque es un paciente crítico, ¿no es cierto? No crítico de la UCI, sino crítico porque está en una fase complicada de su salud, incluso de su vida, ¿no? Entonces debe colocarse un catéter venoso periférico con una infusión salina y pasarle previamente un volumen adecuado que está entre 300 a 500 centímetros cúbicos vía endovenosa. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando se ponga el bloqueo de la anestesia epidural va a haber una baja de tensión. Entonces, si nosotros rellenamos el espacio interno o intravascular, se va a amortiguar, la hipotensión va a ser mucho menor. Registrarnos los signos vitales en un reporte. La posición puede ser de cubo lateral izquierdo. Es preferida esta, ¿no? El sitio de la punción puede fluctuar entre L1 hasta L4 o L5 y se debe utilizar agujas de epidural que van entre calibre 17 a 18. La localización del espacio por técnica por la pérdida de la resistencia. Esto vamos a detallar luego, ¿no? Dosis test no siempre se hace. ¿Qué cosa es la dosis test? Que una vez que uno ha llegado al espacio se coloca una pequeña cantidad de anestésico y se espera para ver si hay alguna reacción. Y colocación del catéter epidural. Bien, acá tenemos un equipo, este es el equipo básico, o C simple, y este es el C completo. Estos C ya vienen preparados, ¿no? Diríamos que son descartables, ¿no? Aquí viene todo, la jeringa, el filtro, la aguja, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene un costo, obviamente, en las clínicas, pues, donde hay dinero, se usan estos C, o en las clínicas más modestas, este es el equipo básico. Aquí tenemos la aguja, la jeringa para el anestésico, el catéter, acá hay un filtro, ¿ok? Un filtro. Así es como se coloca. Este es el decúbito lateral izquierdo y este es en posición sentado. ¿Ok? Aquí hemos entrado. Estas marcas en azul han sido hechas solamente para hacer la demostración, pero no se debe estar pintando los pacientes. ¿Ya? Bien. Acá tenemos la técnica, ¿no?
Miren ustedes, en posición sentado, estos puntos de acá se refieren a los apófisis espinosas, ¿no es cierto? Como ustedes se recuerdan en anatomía, esta es la apófisis espinosa. Esta es una vértebra, este es un corte sagital. Entonces vamos a entrar entre cuerpo vertebral y cuerpo vertebral. Y vamos a atravesar todos estos espacios, ¿no? Que son el ligamento amarillo, ¿no es cierto? Aquí está la meninge, el paquete venoso, ¿no es cierto? Acá está la médula, el espacio, este es el espacio epidural y el espacio sub o dentro de la dura, ¿ya? No se coloca en la médula misma, sino en este espacio en blanco, ¿no es cierto?, que está envolviendo entre la epidural, la membrana, luego se llama el espacio subdural y el de afuera es el espacio epidural. ¿Se recuerdan las cubiertas de la... Entonces estos son todos los planos que hay que atravesar, ¿no es cierto?, desde la piel. Entonces vamos a entrar la apófisis espinosa, 1, 2, estos son los espacios intervertebrales, una vértebra y otra vértebra, y nuestra aguja va a descubrir por aquí. ¿Ya? Acá está la médula, ¿no es cierto? Y aquí tenemos el ligamento supraespinoso, el ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, ¿no es cierto? Y el espacio peridural, acá. ¿Ok? Son espacios virtuales prácticamente, virtuales, ¿no? Y son milímetros que hay entre uno y otro. La meninge que está envolviendo a la médula, ¿sí? Es como cuando usted come huevo duro, ven esa membranita, así de delgada. Entonces, como le decía, apófisis espinosas, espacios intervertebrales, este es el espacio intervertebral, por aquí vamos a dirigir, y aquí está el canal medular. ¿Ok? Este es el espacio epidural, y acá este delgadito es el espacio subdural. Aquí está mucho más explicado, ¿no es cierto? Una vista más cercana, ¿ya? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a insertar? ¿No? Es una técnica que no la van a ver ustedes, ¿no? Esta es una técnica epidural espinal continua, ¿no? Eso eso. Si es que alguno quiere hacer residencia en anestesia ginecológica, lo va a hacer. También lo vamos a pasar, ¿no? Consideraciones para el uso de la levobucaína, este es otro agente anestésico, pero igual que la lidocaína, parecida, del mismo grupo farmacológico, pero no exactamente igual. Lo que pasa es que tiene mayor toxicidad materno-fetal y hay que saberlo manejar. Mejor ustedes, si es que, como médicos generales, si ustedes están en una zona, porque no hay suficiente, así como hay faltan muchos profesionales especialistas en todo el Perú y en el mundo en general, entonces tampoco obviamente van a ir anestesiólogos en todos los sitios. Ustedes van a ir a ser internados probablemente, más que seguro no van a ir a hacer a hospitales grandes, ni al Menal, al Rivaliate, donde tienen todo el... No, ustedes van a ir a la periferia, los que están en Lima, ¿no? Yo vengo monitorizando y trabajando con grupos de internos y ahora externos, ¿no? Que hacen y han hecho su internado, ¿dónde? Lo ha hecho en Guaral, en Cañete, en Lurín, en Matucana, etcétera, etcétera. No lo van a hacer en los hospitales acá en Lima. Entonces ahí no van a tener ustedes anestesiólogos. Entonces, si ustedes son médicos generales ya graduados, estarían autorizados a hacer siempre y cuando lo sepan hacer. ¿Ok? Por eso que se les explica, ¿no? No nos vamos a... Las complicaciones, generalmente, la hipotensión, no sé si llamarle ¿por qué hay hipotensión? Porque haber un bloqueo farmacológico a nivel de L3, L4, entonces va a haber se va a hinchar, entonces va a haber menor retorno de la parte inferior del cuerpo, no va a haber mucho retorno.
Entonces, al haber menos retorno, va a haber menos llenado auricular y ventricular y menos flujo para la contracción. Por eso es que se produce. Por eso es que, como medida preventiva, yo les dije de que había que instalar un catéter venoso periférico y pasar unos 300 a 500 centímetros cúbicos para amortiguar la hipotensión. Entonces, si la paciente desde ya viene con hipotensión, sería una complicación, ¿no?, que se puede agravar, ¿no? Punción de la dura madre, ¿no? Si nosotros, en vez de quedarnos en el espacio epidural, ¿no?, penetramos la dura madre y entramos al canal raquídeo. Es una complicación que es muy peligrosa. Cefalea posanestésica. Más o menos un 5 al 6% de las personas que reciben o se les hace punción lumbar pueden desarrollar una cefalea poslumbar. Bloqueo asimétrico. Entonces la paciente dice, ¿sabe, doctor, que se me ha adormecido solamente el lado derecho? ¿No? Entonces es por falla de técnica. Igualmente si es un bloqueo unilateral, ¿no? O que es accidentalmente, el año pasado estuvimos hablando, se acordarán, de que no se debe colocar la anestésico local en la misma zona del sangrado de las heridas, ¿no? Porque los anestésicos locales no solamente tienen acción anestésica, sino también tienen otras acciones. Sobre todo, por ejemplo, son depresores del miocardio, ¿no? Entonces, puede haber, complicar esta situación de la hipotensión y puede haber un falla por débito cardíaco, ¿no? Porque es un potente bloqueador cardíaco. Bloqueo espinal total, que es un grave, porque se puede haber un paro cardíaco, ¿ya? Y detención del trabajo de parto, en algunos casos, no en todo. Esto dependerá del momento en que se hace la punción, ¿ya? Y el paro cardiorrespiratorio como bloqueo espinal total, ¿no? Si es que nosotros hemos penetrado la dura madre y en vez de colocar en la zona epidural, lo colocamos en la zona subdural, ¿ya? Inyectamos y podemos originar un bloqueo espinal total porque estamos poniendo el anestésico dentro del mismo canal medular, ¿no? Podemos originar un paro cardiorrespiratorio por bloqueo masivo. Complicaciones también, como hemos visto, escalofríos y temblores, esto es debido a la hipotensión, convulsiones, muy rara vez. Extensión del bloqueo peridural, o sea que el bloqueo suba más del hemiabdomen, hipoventilación por bloqueo de la inervación del músculo diafragma, que también fracase la técnica, o lo que se llama, que se produzca anestesia tablero de ajedrez, que se hace una especie de cuadrícula dentro del abdomen y algunas zonas anestesiadas, otras no. Entonces es una complicación que habría que rehacer la técnica, ¿no? Lumbalgia, ya hemos dicho, ¿no? Pacientes que sufren de dolores lumbares, ¿no? Pueden complicar, más que todo, no porque esté mal hecho, ¿no? Los anestesiólogos ya tenemos experiencia, sino que los pacientes se puedan coger de eso para, ¿no?, decir que después de la inyección será complicado, como complicaciones neurológicas. ¿Cuáles son las complicaciones neurológicas? Parestesias en los miembros, ¿no? Existen otras técnicas de producir analgesia del trabajo de parto. Son modificantes ambientales. Estos usan mucho las escuelas del Oriente, japoneses, chinos, ¿no? Y también en Europa. O sea, cuando una mujer entra al trabajo de parto, ¿no?, una vez que es admitida, pasa a la sala de dilatación, ¿no?, donde están controlando, sobre todo si son primerizas, ¿no? El trabajo de parto dura, pues, en las primerizas puede durar 12, 14, 18, hasta 24 horas, ¿no? Se dice que en una primeriza, más o menos cada 2 horas, dilata 1 centímetro. Como ustedes saben, para que se haga un parto normal tiene que haber 10 centímetros de dilatación. Si es por 2 horas, son 20 horas que puede durar un trabajo de parto en la primeriza, ¿no? Promedio es 1 hora, hora y media, pero ya en las multíparas, esto puede ser cada 50 minutos, 45 minutos puede dilatar 1. En todos los casos,
siempre hay un trabajo de parto aproximadamente de unas 8 horas. Son 8 horas de dolor, de sufrimiento. Entonces, ¿a qué se refiere? Colocar a estas personas en casi semioscuridad, ¿no? Con una luz muy tenue, ¿no? Y con música ambiental. No va a ser cumbia, no es una cosa, no una música orquestada, ¿no? Música clásica, etcétera. Psicoterapia de apoyo, que puede o no funcionar, dependerá de la idoneidad de la psicológica de la paciente, la psicoprofilaxis famosa, que es muy conocida, ¿no? Que son los ejercicios que se hacen con las obstetrices previos en los meses anteriores al trabajo de parto. TENS, que son equipos de pequeñas estimulaciones eléctricas, ¿no? Que se colocan en la piel, ¿no? Y la analgesia inhalatoria, que se usa mucho en Europa, acá en América, en Chile y tal vez en Argentina, ¿no? Se basa en esto, ¿no? La utilización de un gas que es el óxido nitroso. No lo vamos a detallar porque no se usa ya en el Perú prácticamente, de tal manera que lo vamos a avanzar todo este manejo. Es así como se da, ¿no? En Europa y en los Estados Unidos. Y la misma madre se coloca el inhalador que produce analgesia y se lo coloca en el momento que se inicia la contracción, ¿no? Previamente se monitorea ¿no? Se le explica, aquí ya tienen ustedes, por ejemplo, aquí está un monitor para detectar la contractura uterina. Este es una residente de anestesia en nuestro hospital. Acá está el gas con oxígeno. Y se le dice que cuando ella sienta que el útero se empieza a contraer, porque no se siente, entonces va a hacer una inspiración forzada como perrito, ¿no? Varias veces. Y en el momento que llega la contracción a su pico máximo, el dolor prácticamente es muy bajo. Y luego que pasa la contracción, deja de respirar y se retira la máscara de la cara. Así también, como ustedes ven, es muy utilizada en Europa. No lo vamos a definir mucho, ¿no? Bien, otro método que tenemos son el bloqueo paracervical, ¿no? Generalmente se utiliza, ¿no? Anestésicos locales en los paramétrios, ¿no? Situados a ambos lados del cervix. La posición del 3 y 9 de las manecillas del reloj se colocan, ¿no? Si nosotros tenemos acá al centro, tuviéramos una imagen de una vulva, ¿no? Y se figura generalmente, lo puede hacer el mismo obstetra o médico general, ¿ya? Entonces, para bloquear el plexo cervical ginecológico, ¿no? Y producir, sobre todo, se pone cuando ya la madre tenga expulsivo, hay madres que llegan en el último momento, ¿no? Bien. El bloqueo de los nervios pudendos, ¿no? El bloqueo del nervio pudendo interno a través del ligamento sacrociático menor se aplica para controlar el dolor en el segundo periodo del parto, o sea, ya casi en la fase. Se aplica un anestésico local en los nervios pudendos que produce una analgesia adecuada en los casos de desgarros y recuperación y para realizar la episiotomía. Ya ustedes saben lo que es episiotomía, ¿no? Alexandra Jiménez, ¿me escuchas? Alexandra, si no me contestan yo les pongo falta. Alejandra Lucinda Gabón. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Sabes qué cosa es una episiotomía? Sí, si no me equivoco, es un corte que se le hace seccionando ciertos músculos, puede ser de diferentes tipos, para abrir más la cavidad vaginal para que de esa forma pueda salir con mayor facilidad el producto. A veces se produce desgarro, ¿no es cierto? Entonces, para evitar el desgarro se hace la episiotomía.
¿no? En este caso, la infiltración del bloqueo del plexo pudendo se utiliza, ¿ya? Aquí lo tenemos, ¿no? ¿Cómo se coloca? Aquí está la mano de los tétaras dentro de la vagina de la paciente y con la otra mano están infiltrando los nervios pudendos. Pero para eso hay que recordar anatomía, ¿no? Ahora vamos a hablar de anestesia. Hemos hablado hasta ahora de analgesia. Ahora estamos hablando de anestesia. ¿Ya? En la anestesia obstétrica también se utiliza la técnica epidural. Lo que pasa es que en el primer periodo, o sea, en el trabajo de parto, ¿no? Que se trata solamente de manejar el dolor, las dosis son menores, ¿ok? No se confundamos. Pero la anestesia obstétrica se hace con la misma técnica epidural, con la aguja, la punción, todo, lo único que los fármacos puede ser, pero especialmente las dosis son diferentes, ¿ya? Básicamente, ¿no? Muy bien, ya hemos hablado sobre la anatomía del dolor, ¿no? ¿Por qué se produce? La causa de la dilatación del cerebro y del segmento uterino inferior y las contracciones uterinas, ¿no? Estos dos generan el dolor. O sea, dilatación del cervix, fíjese, porque el útero es una víscera hueca, ¿no? Entonces hay un dolor abdominal, así cuando el estómago también duele, porque es una víscera hueca. El útero es una víscera hueca, solo que en este caso está ocupado, ¿ya? Y es el dolor, sobre todo ya abajo, que hace presión, ya cuando se inicia el trabajo de parto en la pelvis, en el piso pélvico, se va a producir, ¿ya? Las contracciones uterinas, ¿por qué? Porque al haber una contracción va a haber menos riego, ¿no es cierto? Y ese menos riego produce un cierto grado de hipoxia uterina y eso produce dolor, ¿ya? Acá están las vías, ya ustedes lo recuerdan, con anatomía. Igual repetimos lo mismo, ¿no? El dolor uterino para el parto es el mismo que el del trabajo de parto, ¿no? Aquí lo tienen, ¿no? La colocación. ¿Cómo se hace la ubicación? Este es el eje de la columna y a este nivel son la línea bicrestal, ¿no? Entonces, donde se cruza el eje de la columna con la línea bicrestal es el nivel más adecuado, que va a ser L2-3 generalmente, ¿no? Este es el momento más doloroso, ¿no? Cuando en el parto normal sale la cabeza del feto. Este diámetro, ¿no? Occipito-mentoniano es mucho más grande en el caso del niño que las mismas caderas. Entonces es el máximo estiramiento de este piso pélvico, ¿no? Y del cuello uterino, que es lo que produce lo que se llama la coronación y la salida de la cabeza. Ahorita es el momento que más dolor desarrolla, ¿ya? Las indicaciones de la anestesia epidural lumbar, como hemos dicho, supresión del dolor en el primer y segundo estadio del parto, en el periodo expulsivo y en la operación cesárea. En el caso que ya se hace anestesia, ¿no? No analgesia, ¿no? Se pueden atender todos estos periodos y procesos del trabajo y del parto. Acordarse de la membrana, ¿no? Ya hemos hablado de eso, ¿no? El espacio epidural situado entre la dura madre y el ligamento amarillo y el periósteo del canal espinal. Va desde la base del cráneo, el agujero occipital, hacia el coxis, la membrana sacrocoxígea. Tiene un diámetro de más o menos medio centímetro, siendo más ancha la línea media y detrás de la región lumbar, que es justamente donde se escoge para hacer la colocación de la punción lumbar, que es la zona más gruesa y mejor manejable, ¿no? ¿A qué nivel se hace? ¿No? Generalmente por abajo de L2, L3, L3, L4, ¿no? ¿Por qué? Porque la médula espinal anatómicamente llega solamente hasta L1, esporádicamente llega a L2,
Entonces nosotros nos vamos a L2, L3 o L3, L4 para tener mayor seguridad para la paciente y no tocar la médula por ningún motivo. ¿Ya? La técnica se hace en decúbito lateral izquierdo, también se puede usar sentado, ¿no? Se hace, ¿no?, a nivel de L4, ¿no? Estos son los espacios intervertebrales. Se usa una aguja de este calibre, 18-19, con bisel de Uber, ¿no? Y este es lo que se utiliza la lidocaína al 1% generalmente, o al 2%, o la bupivacaína al 0,5%. ¿Ya? ¿Por qué es menor porcentaje? 0,5 y acá es 1, ¿no? 0,35 es 1, 0,5 y acá es 1,5. ¿Por qué? Porque la bupivacaína es mucho más tóxica, como lo visto, mucho más tóxica. ¿Ya? Por lo tanto, tiene más potencia. ¿Cuánto se pone? La dosis es más o menos del 70-80% de la dosis habitual. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros vamos a poner epidural, por ejemplo, para hacer una apendicitis, una apendicectomía, se usa la dosis total, por decir, ¿no es cierto? Ya. Pero en el caso de hacer una analgesia para cesárea, solamente se debe poner un 30% menos que la dosis total. O sea, en el caso de la cesárea, escuchen bien, esto incluso ha sido pregunta para entrar a la residencia, ¿no? La dosificación de la anestésico local es para los casos de epidural. O sea, es 30% menos que si se la pusiera a una persona no embarazada. Lo que hemos dicho siempre, se coloca ¿cuánto? 10 a 15 mililitros del agente anestésico en el espacio epidural, que pueden afectar prácticamente 4 segmentos, a ambos lados. Esto, el coger 4 segmentos vertebrales es más que suficiente para producir una buena anestesia. ¿El tiempo cuánto dura? Más o menos 1 hora, que es suficiente para hacer una cesárea. Si colocamos bupivacaína, puede durar de 2 a 2 horas y media. Si se usa bupivacaína, en el caso de que a veces la madre, aparte de que le hagan la cesárea, quieren que le hagan la ligadura de trompa, entonces ya es una cesárea y algo más. Entonces, preferimos utilizar otro anestésico que tenga más tiempo. O de lo contrario, ponemos una dosis suplementaria, ¿no?, de lidocaína, ya que estamos con catéter colocado, ¿no? Las precauciones, ¿no? Como hemos dicho, siempre colocar un catéter de alto flujo, que son los números 16G o 18G, infundir preventivamente 300 mililitros de solución salina, constatar el vaciado gástrico, hidróxido de magnesio, más o menos, si es que se sospecha que todavía hay residuo gástrico, o bloqueadores H2, y aplicar el agente anestésico a una velocidad moderada. Aquí tenemos cómo se prepara. Se coloca una vía, ¿no? Entonces, lateralizar el útero hacia la izquierda, ¿no? El útero crecido puede retener hasta el 17% del volumen sanguíneo total. Por eso es que para evitar, ¿no? Si hemos dicho que con la epidural va a haber una retención de sangre en la zona inferior del cuerpo, y si a eso no lateralizamos el útero hacia el lado izquierdo, ¿no?, podemos disminuir mayor, ¿no?, el retorno, podemos afectar más el retorno venoso y la hipotensión va a ser muy, muy complicada, ¿ya? Entonces se lateraliza el útero al lado izquierdo para evitar la compresión de las venas cavas, ¿ya? Y así haya una buena retorno, ¿no? Que no se altere el retorno y la hipotensión no sea tan marcada. Acá están las contraindicaciones, ya les hemos dicho, ¿no? Si está la paciente en hemorragia uterina del tercer trimestre, ¿no?, hipovolemia o está en shock, porque hay mujeres que sangran mucho, ¿no? Si están anticoaguladas, hay infección en la zona de punción o la paciente está con septicemia.
Si sufre de una enfermedad neurológica persistente o deformaciones de la columna, obesidad extrema, si la paciente no quiere, pues no se le hace. Si tiene una historia antigua de cefalea, ¿no? Acá es relativa. Y si hay hipertensión arterial también es relativa. No se olviden de esto, contraindicación. Bien. El síndrome de hipotensión de cúbito supino, ¿no? Más frecuente y puede dar repercusiones en el feto. No se olviden que si hay hipotensión, entonces hay menor llegada de sangre al feto y esto puede dar una acidosis fetal al feto, ¿no? Que llega menos sangre, menos oxígeno, ¿no? Agregar oxígeno nasal mejores para que haya una mejor oxigenación si es que hay hipotensión marcada. Oxitóxico después de tracción fetal endovenosa se debe colocar lento o si no a goteo por venoclisis. Nunca pongan el oxitóxico para mejorar y estimular la contracción uterina por parto. Usted sabe que eso es una cuestión refleja, ¿no es cierto? Pero algunos pacientes que el útero no se contrae mucho, entonces el sangrado sigue. Entonces se utiliza un oxitóxico, ¿no? La oxitocina, etc. Nunca deben ponerlo en bolo directo, ¿ya? Siempre diluirlo y ponerlo lento, porque puede haber un rebote, ¿ya? Buena oxigenación, la cabeza erguida con una almohada, la mesa operatoria horizontal forma horizontal para que la anestesia que está, como la paciente está en decúbito dorsal, la paciente que está echada, si nosotros la ponemos un poco inclinada de la cabeza hacia abajo, puede la anestesia subirse a las partes altas y bloquear la respiración, ¿ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Me escuchan? ¿Alguna pregunta, alumnos? Sí, escucho, doctor. No, ninguna pregunta. ¿Todo está claro? Después viene el examen, ¿no? ¿Cuándo dan el examen? Andrés Omar, ¿cuándo dan el examen? El día 26, doctor. Bueno, pues, entonces, si no hay preguntas, podré hacer cualquier tipo de pregunta para el examen, porque lo han entendido todo muy bien. ¿No, Atenas, Ortiz? Yo sé que la mayoría de ustedes no está atento a la clase, ¿no? Están esperando que se grabe, ¿no? Figuran acá como que están presentes, pero están haciendo cualquier cosa menos. Bueno, entonces, como no hay preguntas, gracias por su atención y ya nos vemos pues en el examen. Gracias, doctor. Y hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, pues. Hasta luego, Bueno, doctor. Gracias. adiós, hija, adiós, 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 adiós.